Qué gusto estar con ustedes otra vez. Bueno, en esta ocasión vamos a estar platicando acerca de un tema muy importante que tiene que ver con lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria, incluyendo lo que son la escuela, los centros de estudio, lo que son principalmente nuestra familia, en el deseo de poder realizar muchas cosas que a veces no podemos hacerlas. Me gustaría platicar acerca de este tema, el tema que aparece allí, desarrollando tus talentos y tus dones. Recordemos que Dios, cuando creó al ser humano, lo creó con talentos, con dones, y también le dio habilidades, capacidades extremas. Nos capacitó, nos dio un cerebro donde podemos desarrollar todo nuestro potencial. El problema que nosotros tenemos en esta área es de que a veces nos enfocamos en lo que es nuestras debilidades, en lo que nos hace un poco débil en ciertos aspectos, y algunas personas le llaman frustraciones, o algunas otras personas le dicen que no sirven para algo, y esa persona se deja llevar por ese pensamiento negativo de algunas cosas. Sin embargo, quiero compartir este tema con todos ustedes, acerca de un tema que es vigente en nuestras vidas diarias, en los centros de estudio donde ustedes se desarrollan, pero principalmente en la iglesia. La iglesia es el lugar donde nosotros nos congregamos y desarrollamos nuestros talentos, nuestros dones, nuestras habilidades para la obra del Señor, para agradar a Dios. A veces nosotros no agradamos a Dios porque sentimos pena, nos sentimos un poco cohibidos en las cosas, y comenzamos a decir: si no canto bien, se van a reír de mí. Si no leo bien la palabra del Señor, se van a reír de mí. Si no oro, no sé orar, ¿y qué voy a pasar a decir? O sea, todo este tipo de cosas son frustraciones a las que nosotros a veces nos frenamos de agradar a Dios, porque pensamos más en nuestras frustraciones que en nuestras habilidades con los que Dios nos ha capacitado. Dios nos ayuda siempre a enfocarnos en nuestras fortalezas individuales. Fíjense bien, Dios nos ayuda a enfocarnos en nuestras fortalezas individuales y no en las debilidades. Fíjense que la Biblia nos habla de que Dios realmente tiene buenos deseos para nosotros. Entre ellos está Romanos 12:6. ¿Qué nos dice Romanos 12:6? De manera que, teniendo diferentes dones, mire, Dios puso en cada creyente al menos, como mínimo, un don, según la gracia que nos es dada. Esto está de acuerdo a cómo Él quiso repartir esos dones. Si el de profecía, si alguien recibió en ese momento el don de profecía, dice el apóstol Pablo, entonces debe usarlo conforme a la medida de la fe. Qué lindo, qué precioso texto. Si usted tiene un don y no lo ha desarrollado, recuerde que necesita ejercitar la fe para eso. Si usted tiene, digamos, algún tipo de situación que se siente incapaz, recuerde que Dios ya lo capacitó. Ya lo capacitó. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros a veces hacemos más bien, ponemos oídos a quienes realmente no nos están haciendo crecer espiritualmente, con aspectos negativos, que en lo que Dios dice. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dado, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. La Biblia enseña que todos, absolutamente todos, debemos de tener por lo mínimo un don, un talento, habilidades. Fíjense que hay personas que tienen la habilidad de tocar una guitarra. ¿Y para qué la utilizan? Para muchas cosas. Unos la utilizan para cantar
a hacer música para el mundo. Otros utilizan esa habilidad, talento o don para Dios, para agradar a Dios. No sé en cuál de los dones tiene usted y los está utilizando para qué. Pero es importante que usted utilice el don, la capacitación que Dios le ha dado, que la utilice para agradar a Dios. Se cuenta de una actriz norteamericana de apellido Hayes, que ella es un poco bajita, podríamos decir enanita, un poco baja. Entonces, ella la despreciaron como para cuando llegó a hacer la audición al set. Entonces ella se miró frustrada porque le dijeron que por su tamaño no podía. Sin embargo, esa fue una tremenda noticia negativa, pero ella no se enfocó realmente en el tamaño, sino que se enfocó directamente en sus habilidades, en sus talentos, en los dones que Dios le había dado. Por lo tanto, ella fue premiada posteriormente en los premios que dan el mundo del cine. Le da bastante premios. Entonces, ella se propuso triunfar, enfocándose en sus cualidades y triunfó. Es importante que nosotros comencemos a quitar de nuestra mente esas partes negativas y nos enfoquemos en lo que Dios quiere que seamos. Si estás sintiendo que tienes debilidades, tienes que tomar en cuenta no tu opinión de lo que te consideras. Fíjese, a veces uno dice, no, es que yo no sirvo para nada, es que yo no sirvo para esto, no sirvo para lo otro. Sin embargo, lo que tienes que considerar es lo que Dios hace para que triunfes. Dios nos está capacitando para ser triunfadores. Y como dice, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Fíjense que hay un texto que mucha gente la utiliza, muchas personas la utilizan para hablar del texto de una manera a veces indiscriminada. Y en Filipenses 4:13 dice, es muy conocido. Y ustedes pueden decirlo, a lo mejor ya lo dijeron en su mente. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire qué importante. Hay una contextualización de este texto. Sin embargo, el que ya usted pueda tenerlo en su mente, en su corazón, que diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quiere decir que Dios nos ha dado, por lo menos al apóstol Pablo, reconociendo sus debilidades, reconociendo su fortaleza, en su momento más duro, entonces él dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es importante entonces que nosotros podamos tener algo que recordemos toda nuestra vida. ¿Quién es el que fortalece? ¿Cómo puedes hacer tus cosas? Es a través de Cristo que fortalece, no por tu fuerza, no por tus capacidades, pero sí por las de Cristo. En un letrero en una iglesia decía de la siguiente manera, confía en Dios, cree en ti mismo y podrás hacer cualquier cosa. Entonces, si nosotros analizamos ese eslogan, vamos a ver de que no es tan cierto como se dice. Confía en Dios, cree en ti mismo. Creer en uno mismo, oiga bien las palabras, no es lo más adecuado, sino que es fortalecernos en el Señor Jesucristo. Y dice, y podrás hacer cualquier cosa. Realmente nosotros no podemos hacer cualquier cosa. Vemos una inconsistencia en este eslogan. Nosotros no podemos hacer cualquier cosa que querramos hacer. Nosotros no podemos hacer todo lo que los demás están haciendo. Es como ponernos a pensar, como en el video anterior que dice que evitemos las comparaciones. ¿Cómo puedo yo compararme con otro pastor que está haciendo su trabajo? ¿Cómo podemos nosotros como miembros de la iglesia compararnos con otros miembros de otras congregaciones? No se debe. Por lo tanto, nosotros no podemos hacer lo que otros están haciendo.
No todo lo que queremos hacer se puede hacer. Sí, pero eso sí, podemos hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es importante entender esto. Podemos hacer todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y podemos ser, oiga bien, hacer y ser. Y podemos ser todo lo que Dios dice que seamos. Mire qué interesante. La Biblia entonces nos lleva de la mano con el propósito que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios nos ha dado dones y talentos para hacer lo que hemos sido llamados a hacer. Cuando lo que usted está haciendo le provoca frustración, cuando usted siente que lo que está haciendo, por ejemplo, muchos pastores se sienten frustrados en su trabajo ministerial. ¿Por qué? Porque están trabajando en sus propias fuerzas, no en la fuerza del Señor. ¿Por qué cuando usted como miembro de la iglesia siente que no está rindiendo ni agradando a Dios al máximo? Porque lo está queriendo hacer en sus propias fuerzas. No está dejando de que el Señor haga las cosas. No está recibiendo la capacitación y la capacidad por medio de su gracia. No debemos nosotros desechar la gracia del Señor. Eso nos dice la Gálatas 2:21. Dice en la primera parte, no desecho la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es la que nos capacita a todos y cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a vivir, no nos ha llamado a vivir lleno de frustraciones. A cada uno de nosotros se nos ha dado dones y talentos y por lo tanto habilidades. Si comenzamos realmente a confiar en Dios y a caminar de su mano, nos ayudará a alcanzar nuestro máximo potencial con que Él nos ha capacitado. Qué palabras más bonitas las del Señor cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si nosotros nos ponemos a pensar en ese sentido, a partir del verso 10, 11, 12, hasta llegar al 13, vemos en el contexto que dice el apóstol, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente. Hubo tiempo en que el apóstol Pablo no tuvo todo lo que él quería. Recordemos, no estaba en las mejores condiciones cuando él entregaba su corazón, cuando él se entregaba en cuerpo y, como se dice, en cuerpo y alma a la obra del Señor. Entonces, no todo lo que él quería lo podía hacer, no todo lo conseguía. Por eso él dice en ese contexto, dice, que no es porque tenga escasez, no es porque le falte algo. Le podía faltar todo o podía tener todo, pero siempre lo fortalecía el Señor. Que te fortalezca el Señor es algo importante, importantísimo. Que permitas que Él te dé la fortaleza en tu vida es lo mejor, porque puedes hacer cualquier cosa realmente. Dice, todo lo puedo en Cristo, no por mis propias fuerzas, sino en la fuerza de Cristo. Nosotros hemos sido llamados a desarrollar nuestros dones y nuestros talentos en la iglesia, en la comunidad, en el lugar donde Dios nos ha puesto, aún en la familia. En estos versículos del Filipenses 4, del 10 al 13, nos da un mensaje de que él no podía hacer todo lo que él quería, todo lo que le placía, sino que había aprendido el secreto de hacer lo mejor que podía en cualquier situación en que se encontraba. Eso significa que nuestras debilidades deben de ceder ante la potencia y capacitación de nuestro Señor para hacer las cosas que debemos hacer. Qué importante que nosotros podemos entender que a veces nos dan opiniones que afectan nuestro ser interior. Nos hacen sentir a veces humillados, a veces nos hacen sentir mal, pero
realmente el Señor no tiene esos pensamientos para nosotros. Qué gusto de estar con ustedes. Quiero enviar un saludo a Rebeca Raquel Molina Narváez. Ella se ha conectado y ha estado pendiente de esta transmisión. Así que ustedes pueden poner su opinión con respecto a estos textos que desarrollando la capacidad para desarrollar los dones y talentos, desarrollando tus dones y tus talentos. Y en este caso estamos hablando que Dios te capacita. Dios nos da el poder para hacer las cosas. Un texto que me llama mucho la atención, que es Hechos 1:8. Dice Hechos 1:8 que Él iba a derramar el Espíritu para darnos capacitación y nosotros íbamos a hacer el trabajo, ¿verdad? Entonces, para ser testigos, para agradar a Dios en todo lo que hacemos. Dios quiera que en esta ocasión, si has tenido, ponga allí en los comentarios, por favor, para consejería. Pon en los comentarios si alguna vez te has sentido frustrado en lo que haces en la iglesia. Si lo que haces no te llena, lo que haces te hace sentir mal, pues puedes ahí ponerlo en el comentario de Facebook. Estamos trabajando en esa área. Si puedes también en YouTube, porque esto va a subirse a YouTube. Así que quiero que cada uno de nosotros tengamos la capacitación necesaria. Tengamos una palabra de oración y decirle al Señor que siempre estamos dispuestos a recibir esa capacitación de parte de su Espíritu Santo. Padre Celestial, gracias porque nos has dejado tu palabra que nos llena de amor, que nos llena de emoción también, Señor, que nos llena de capacidad, que nos capacita, que nos lleva hasta probar nuestro potencial, pero en ti, Señor Jesús, como dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es el que da la fortaleza, Él es el que capacita, Él es el que te hace que hagas todo lo que deseas hacer. Queremos, Señor, agradecerte por todos los que van a estar comentando y por todos los que van a ver este video. En el nombre de Cristo Jesús los bendecimos. Amén. Amén. Bendiciones.